Saludos estimados estudiantes, el día de hoy voy a hacer un video sobre la solución de la actividad Cuidamos nuestro jardín. Esta actividad corresponde al tema magnitudes proporcionales. Bueno, Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado, al cual desea darle mantenimiento. Para ello contrata los servicios de Alberto, un jardinero, y fijan un pago de 120 soles. Una vez que Alberto termina su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Marcela le pregunta si puede darle mantenimiento a su jardín, el cual tiene la misma forma, pero el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella. A lo que el jardinero acepta. Luego de terminado el trabajo, Marcela le paga el doble del monto que pagó Fiorella por el mantenimiento de su jardín. Pero Alberto le indica que este monto no es suficiente por el trabajo realizado. Pregunta 1. ¿Cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? 2. Si otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo del mantenimiento? Para responder a estas preguntas, primero tenemos que seguir los pasos de Polya. El primer paso es comprendemos el problema. Vamos a resolver la pregunta 1. Para comprender el problema, ¿qué forma tiene el jardín de Fiorella y cuánto mide sus lados? El jardín de Fiorella, como lo hemos leído, tiene forma cuadrada. Tiene forma cuadrada y sus lados miden 3 metros. Y sus lados miden 3 metros. Ya. Luego, ¿cuánto paga Fiorella por el mantenimiento de su jardín? Por el mantenimiento de su jardín paga 120 soles. ¿No? Hasta ahí tenemos las dos primeras preguntas. La tercera pregunta dice, ¿qué forma tiene el jardín de Marcela y cuánto miden sus lados? El jardín de Marcela también tiene forma cuadrada y sus lados miden el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella. En este caso, sus lados miden 6 metros. Ya, como es el doble de 3 es 6. 6 metros. Esa sería la respuesta de la pregunta 3 para comprendemos el problema. Pregunta 4. ¿Cuánto paga Marcela por el mantenimiento de su jardín? En el problema dice que Marcela paga el doble de lo que pagó Fiorella, o sea, ella paga 240 soles. ¿Y por qué Alberto no estaría de acuerdo con el pago propuesto por Marcela? No estaría de acuerdo porque si nosotros sacamos el área de cada jardín, el área del jardín de Marcela es mucho más grande que el área del jardín de Fiorella, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces acá ponemos, no está de acuerdo con el pago, en el caso de la 5, porque el área del jardín de Marcela es más grande que el área del jardín de Fiorella. En la pregunta 6, ¿qué pide hallar la situación significativa? En el caso de la 6, lo que nos pide hallar la situación significativa son estas preguntas, la pregunta 1 y la pregunta 2. Esto nos pide hallar la situación significativa. Ahora pasamos al paso 2 de Polya. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Para poder resolver el problema, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la estrategia multiplicativa. Ustedes pueden colocar más
más palabras, multiplicativa, y también hallaré el área, ¿no?, de cada jardín. A la vez, hallaré el área de cada jardín. Esta es la estrategia que yo voy a utilizar para resolver el problema. Eso lo voy a borrar. La pregunta sobre el paso 3 de ejecutamos la estrategia o plan, es el paso 3 de Polya. La pregunta 1 nos indica, o sea, la indicación dice, representa mediante una figura geométrica el jardín de Fiorella con las medidas correspondientes. Determina su área y escribe cuánto pagó por su mantenimiento. No, acá tenemos que hacer la figura geométrica. Si dice es 3 por 3, vamos a poner el cuadrado de 3 cuadraditos, un cuadradito cada metro. Quiere decir que este cuadrado, que es la figura 3 metros, la figura que forma el jardín de Fiorella, que es un cuadrado que mide de lado 3 metros. Y su área, recordemos que el área del cuadrado es lado al cuadrado, o sea 3 metros al cuadrado. El área, la fórmula del área es lado al cuadrado. Como el lado es 3 metros al cuadrado. Elevamos 3 al cuadrado, 9 metros, y metros también se eleva al cuadrado, 9 metros cuadrados. Recuerden que las áreas siempre tienen unidad metros al cuadrado. ¿Cuánto pagó por esta área? Pagó 120 soles de mantenimiento. En la pregunta 2 dice, representa mediante una figura geométrica el jardín de Marcela y calcula su área. Compara ambos gráficos y determina cuántas veces contiene el jardín de Marcela al jardín de Fiorella. Entonces, igualmente vamos a hacer lo mismo en la pregunta 2, pero con el jardín de Marcela, y vamos a comparar las dos áreas. Entonces pasamos a la pregunta 2, donde dice el jardín de Fiorella, perdón, de Marcela, sería de forma cuadrada con el doble de dimensiones, 3, 6, 3, 6, ¿no? Si ustedes ven y utilizamos los cuadraditos, ahí este es acá 6. Es el doble del jardín de Fiorella en las dimensiones, y se ve mucho más grande que el jardín, de Fiorella. Ya, entonces quiere decir que cada lado del jardín es el doble, o sea 6 metros. Es un cuadrado de 6 metros de lado. ¿Cuál sería su área? Igualmente que el anterior. El área es lado al cuadrado, o sea 6 metros al cuadrado. Sería 36 metros cuadrados. Ahora la pregunta es, comparamos los dos jardines, ¿cuántas veces contiene el jardín de Marcela al de Fiorella? Si el jardín de Marcela tiene 36 metros cuadrados y el jardín de Fiorella tiene 9 metros cuadrados, entonces el jardín de Marcela lo contiene al jardín de Fiorella 4 veces, ¿no? ¿Por qué 4 veces? 9 metros, los 9 metros cuadrados, el jardín de Fiorella por 4 nos da 36 metros cuadrados. Entonces lo contiene 4 veces el jardín de Marcela al jardín de Fiorella.
Pregunta 3. A partir de la pregunta 2 de ejecutamos la estrategia plan, ¿cuánto debe pagar Marcela por el mantenimiento de su jardín? Responde la primera pregunta de la situación significativa. Entonces, acá respondemos a la primera pregunta. Si el jardín de Marcela era, perdón, el jardín de Fiorella, el pago era de 120 soles y es 4 veces menor que el jardín de Marcela, entonces te tendría que pagar 4 veces el jardín de Fiorella, ¿no? 4 por 0, 0, 4 por 2, 8. Quiere decir que el jardín de Marcela se tiene que pagar 480 por el mantenimiento, porque recuerden que era 4 veces más el jardín de Fiorella. Este es el pago del jardín de Fiorella y este es el pago que sería del jardín de Marcela. Pregunta. A ver, acá ustedes lo van a hacer, yo les voy a dar las pautas. Dice, representa gráficamente el otro jardín de forma cuadrada que tenga el triple de lado del jardín de Fiorella y calcula su área. Compara ambos gráficos y determina cuántas veces contiene dicho jardín al jardín de Fiorella. Entonces acá tenemos que hacer una suposición de otro jardín que tiene también la forma cuadrada, pero tiene el triple del lado del jardín de Fiorella. Recuerden que el jardín de Fiorella tenía 3 metros de lado, entonces el triple sería 9 metros de lado. Sería, si lo agarramos con el cuadradito, 3, 6, 9. 3, 6, 9. Se dan cuenta que es mucho más grande que el jardín de Fiorella y más grande que el jardín de Marcela. Entonces, si tiene 9 metros de lado, ustedes van a calcular su área. Ya, van a calcular su área de este nuevo jardín que tiene 3 veces el jardín de Fiorella. Pasamos acá. Ahora, considerando la respuesta a la pregunta 4, ejecutamos la estrategia o plan. Ejecutamos la estrategia o plan. ¿Cuánto debe pagarse por el mantenimiento de dicho jardín? Responde a la pregunta de la situación significativa. Acá tenemos que ver, ¿no? Si el jardín de Fiorella se pagó 120 soles, ¿cuánto se deberá pagar por este jardín nuevo que mide, que tiene más área todavía que el jardín de Marcela? Se supone que es mucho más. Entonces, ustedes lo tienen que hacer. Ya, siempre y cuando teniendo como base los 120 soles que se pagó por el mantenimiento del jardín de Fiorella. Ahora, en la pregunta 1 de reflexionamos sobre el desarrollo. El procedimiento utilizado te permitió dar respuesta a la primera y segunda pregunta de la situación significativa. Acá tiene que poner si el procedimiento utilizado me permitió responder a la pregunta 1 y 2 de la situación significativa, porque utilicé una estrategia multiplicativa en el cual saqué la conclusión de que el jardín de Marcela lo contiene 4 veces al jardín de Fiorella. Y así fue fácil sacar el pago que se tenía que hacer al mantenimiento. ¿Y qué otro procedimiento puede dar respuesta a esta pregunta? ¿No? También podríamos hacer un cuadro donde colocábamos también las dos cantidades, ¿no? Si es ¿cómo se llama? El jardín por el jardín de Fiorella y por metro cuadrado y la cantidad en soles, ¿no? Si el jardín de Fiorella se pagó, de que medía 9 metros cuadrados, se pagó 120 soles. El jardín de Marcela, que era 36 metros cuadrados, ¿cuánto se debía pagar? ¿No? Entonces, acá también podríamos utilizar la estrategia multiplicativa. 9 por 4, sabemos que es directamente proporcional porque a mayor área, mayor pago. Y 120 por 4. Y acá también salía la cantidad que era 480, ¿no? El pago de jardín de Marcela. Esa es otra estrategia que podemos utilizar. Otra estrategia que podríamos utilizar también es la regla de 3 simple. Bueno, estimados estudiantes,
Este sería el pequeño video que podemos